Nuestro tema de hoy tiene que ver con la parte de los planos arquitectónicos. Entonces, interpretación de planos, hoy vamos a hablar de planos arquitectónicos. Una cosa, dentro de la parte de la tarea, ¿se acuerdan que había una visualización de un video mío anterior, en una clase pasada, que era lo de formatos y escalas? ¿Listo? Entonces, en ese formato y escalas se manejaba unas normas para el proceso de lo que era los tamaños de papel donde se dibujaban los planos. Entonces, en ese video se explicaba la parte de las series, la serie A, la serie B y la serie C. Yo les voy a mandar, hay un documento también de ¿sí? Donde está toda la parte de esos formatos. Creo que se los envié, no, si no se los he enviado, yo se los voy a enviar, ¿listo? Para que lo tengan presente. Allí también hay una información en páginas web acerca de esos formatos y la otra parte que eran las escalas. Entonces en la parte de escalas, pues por allí había algunos que me decían que ya manejaban la parte de escalas, sí, claro, es válido, o sea, no hay problema. De todos modos, es parte del curso de interpretación de planos, pues explicar la parte de escalas. Y me gustaría, antes de entrar en este tema, si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud sobre lo que son los formatos y las escalas. Instructor, Sí, señor, cuéntame. con todo respeto, ¿no? No para todos los compañeros. Yo sé que aquí hay algunos compañeros pues que ya tienen mucho avanzado en la parte de planos, ¿no? Pero vemos personas que no tenemos muy bien. Entonces sería más bien que siempre la explicación sea desde lo básico, ¿no, instructor? Porque Sí, yo sé que claro. aquí hay gente que ya son ingenieros, bueno, tengo entendido que hay hasta una instructora aquí también en este curso. Entonces, Eh, sí, Laurentino, pero ¿viste el video? no, instructor, la verdad no lo encontré allí. A pesar de que estuve buscando allí, no lo encontré, instructor. Yo envié al correo la información de todos. Ah, creo que contigo tengo un problema. Y es Ah, que parece que en los enviados hay sí, hay un error en tu correo. Vamos a mirar acá, que yo por aquí creo, eh, sí, hay un error. Lo que pasa es que creo que tú me colocaste mal el correo cuando llenaste el formulario, sí. parece que tú me lo colocaste mal. Entonces Ya, ya, ya. he recibido unos correos acá eh, rebotados, o sea, como que los rebotó, ¿sí? Pues Sí, instructor. no sé dónde estará en este momento, pero sí vi un rebote, porque no quedó bien. Después revisé y parece que hay un problema con tu correo. Entonces, por favor, ahora que llenes el formulario, o si ya lo llenaste, verifica que quede bien registrado tu correo. ¿Listo? Bueno, instructor. Bueno, Y muchas si no, se gracias. lo envío por interno por el WhatsApp. Sí, o si no, vuelvo y lo reenvío ahora. También me lo puedes enviar por el WhatsApp, pero es mejor que quede en la asistencia, porque es que de allí yo cojo los correos cuando necesito hacer algún envío, cojo los correos de las personas que asistieron a la clase. ¿Por qué lo hago así? Porque es que muchas personas a veces no pueden asistir o alguna cosa, entonces me escriben.
No es que dicen, profe, hubo una actividad o algo por el estilo, entonces yo ya me doy cuenta que esa persona por lo menos está interesada en el curso. Porque es que cuando uno, aunque yo tengo los correos de todos, pues yo tomo la última clase donde se colocó la actividad. Entonces, tomo los correos de esa porque tengo que estar claro de quiénes realmente están participando y toda esa parte de nuestro curso. Pero entonces ahora más tarde le hago llegar toda la información. ¿Listo? Instructor, sería mejor por Gmail, porque es que yo tengo uno por Gmail, pero no está a nombre mío directamente. Pues la idea con el curso es que tú por lo menos yo pueda identificarte, ¿sí? Eh, yo uso solamente Gmail por ahora. Claro que los correos de ustedes pueden ser de otra plataforma, no necesariamente Gmail. Pero pues lo ideal es que sean de Gmail, es más rápido y más accesible. Si puedes crear uno propio de Gmail, Gracias, instructor. listo, no hay ningún Ok. problema. Bueno, señor. Pues muchas gracias. Eh, bueno, entonces les preguntaba si de pronto alguien tenía alguna duda o algo sobre los formatos y las escalas. Recuerden que eh, en este proceso hay que tener en cuenta esa parte de los tamaños de papel y pues sobremanera la parte de las escalas, porque las escalas es lo que a mí realmente me dice cuáles las verdaderas medidas de los objetos dibujados en esos planos. Entonces, para continuar, pues entonces si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o alguna inquietud sobre la parte de formatos y escalas, por favor me la hace saber. Yo con mucho gusto lo puedo. Profe, una pregunta, ¿está grabando? Sí, señora. Ah, ok. Sí, señora. Una Perdón, pregunta. una pregunta. ¿Esta charla que usted está grabando nos la hace llegar posterior o esa no llega al usuario? Sí, en este momento ya se las hago llegar. ¿Sí? Como la primera. La primera fue el martes de la semana pasada. Yo se las hice llegar por medio no creo que se las hice llegar, No, ¿no? no ha llegado. Listo, perfecto. Yo se las hago llegar ahora que hay WhatsApp. ¿Listo? Una pregunta Señor Julián. re- respecto a los formato y escala. Sí, señor. Cuando yo trabajo básicamente el AutoCAD, ¿cierto? Sí. Y cuando yo voy a colocar la escala, eso lo hago directamente desde la configuración del AutoCAD o lo hago ya cuando voy a imprimir. Pues mira que, bueno, respondiéndole, claro que eso ya es más tema de AutoCAD del manejo del AutoCAD que de lo que es la escala y lo que son los formatos. Pero respondiéndote, AutoCAD desde hace muchos años utiliza una forma de escalar directamente en el model. Los que de pronto manejen AutoCAD saben qué es lo que estoy hablando. Entonces, yo puedo manejar la escala directamente en el espacio modelo o manejar la escala en los layouts o en las presentaciones. Actualmente, con las nuevas formas de trabajo de AutoCAD y los flujos de trabajo de AutoCAD, lo ideal es organizar las escalas directamente en las presentaciones, o sea, en los layouts. Eh, Allí está toda la parte configurada sobre esta parte. Si yo utilizo escalas anotativas, lo ideal es que yo utilice el trabajo de escalado en los layouts, o sea, en las presentaciones, si trabajas con AutoCAD en español. Eh, es mucho mejor porque yo puedo escalar lo que quiera allí simplemente haciendo un clic, no más. Entonces, en los layouts es donde normalmente en este momento, si uno tiene una plantilla, por ejemplo, de AutoCAD,
ya uno configura directamente las escalas que vaya a utilizar. Uno no necesariamente en el dibujo, por ejemplo, utiliza todas las escalas que se puedan utilizar, ¿no? Uno normalmente cuando dibuja utiliza ciertas escalas. Entonces, por ejemplo, uno utiliza la escala 1 en 50, que es la que más se utiliza, por ejemplo, en planos, normalmente, la escala 1 en 50. Después viene la escala 1 en 75 para planos, por ejemplo, edificaciones mucho más grandes, o la escala 1 en 100 que todavía... lo que pasa es que en escala 1 en 100, por ejemplo, las cotas no son necesarias todas. Mientras que cuando yo veo, por ejemplo, escala 1 en 50 en los planos, eh, normalmente en escala 1 en 50 es bueno acotar casi todo, ¿sí? O en escala 1 en 25, por ejemplo, que son escalas de reducciones menores. Entonces, cuando uno trabaja en AutoCAD, pues lo ideal es que usted trabaje con unas ciertas escalas. Entonces, si utiliza escalas anotativas, lo ideal es que usted configure simplemente las escalas anotativas a las escalas que usted siempre utiliza. Uno en 100, uno en 75, uno en 50, uno en 25 y de pronto uno en 20. Y que esas sean las únicas escalas que utiliza. Lo que pasa es que hay que mirar es para qué tipo de dibujo utiliza usted, porque por ejemplo si es dibujo arquitectónico, dibujo de ingeniería, por ejemplo estructural o eléctrica, pues lo más lógico es que uno utilice esas escalas que acabé de decir. Pero si uno, por ejemplo, usa planos topográficos, pues uno tiene que remitirse ya a escalas, uno en 200, uno en 500, uno en 1000, uno en 2000, ¿sí? Ya es otro cuento totalmente diferente en ese tipo de dibujo. Pero en lo que tiene que ver con la parte arquitectónica o de ingeniería, normalmente estamos entre la 1 en 100 hasta la 1 en 20, más o menos. Estamos en esa Profe, entonces la mejor donde se puede ver todo el proyecto bien acotado es en la escala 1 en 100. en 50, en 100 no, en 100 casi no se acota porque la escala queda muy pequeña. O sea, la cota queda realmente, hay espacios de la escala, perdón, del dibujo, que hace, por ejemplo, 60 centímetros en escala 1 en 100 serían 6 milímetros en el dibujo. Y si yo acoto eso en un dibujo, pues realmente me va a quedar es una cosita pequeñita, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, 2 metros en escala 1 en 100 serían 2 centímetros en el dibujo. Entonces, esos 2 metros en escala 1 en 100, en la realidad, pues en escala 1 en 100, pues yo los podría acotar, 2 metros. Pero es que 2 metros ya son 2 metros, o sea, ya es una longitud bastante amplia. Pero si yo estoy por debajo del metro, una ventana que me mida 50 centímetros de ancho, por ejemplo, una ventana de un baño o cosas por el estilo, eh, sería imposible acotarla en la escala 1 en 100. Y eso que hay personas que utilizan, por ejemplo, escala como 1 en 125, por ejemplo, que es todavía más reducida. Entonces, normalmente la escala 1 en 100 la utiliza uno, por ejemplo, para localizaciones o para mostrar la distribución general del plano, de la parte arquitectónica o cosas por el estilo, con relación a un entorno un poco más grande, ¿no es cierto? Digamos el terreno, donde está ubicado el predio y dónde está la construcción dentro de ese predio. Entonces uno, por ejemplo, ahí puede utilizar escala 1 en 100 y no necesita acotarla, o necesita acotarlo más amplio, por ejemplo, la longitud de toda la construcción contra su ancho, por ejemplo, longitud y ancho. Entonces ahí ya se tiene, o digamos, separación entre linderos, podría ser. Entonces, esa escala es muy pertinente para eso. Pero si yo me voy para una escala un poco mayor, por ejemplo, 1 en 75, ahí sí ya puedo empezar a acotar sin ningún problema. Instructor, Laurentino, cuéntame. ya que hablan de escalas, lo que pasa es que yo tengo una duda porque yo trabajo con cubiertas. Entonces,
una vez con un ingeniero, él me explicaba algo sobre las escalas, pero en caídas de techos. Pero es que, a ver, la escala no tiene que ver nada con el tipo de actividad que se haga en la construcción, no. La escala es fundamental en en el dibujo y en la realidad. O sea, si ustedes vieron el video, ¿qué es? La unidad de dibujo real, la unidad de dibujo real, que en este caso para nosotros, con este proceso de los planos, es un metro, nosotros para nuestro trabajo o nuestro proceso de dibujo siempre va a ser escala de reducción. O sea, nosotros si tenemos un metro en la realidad lo vamos a reducir tantas veces en el dibujo. Entonces, si nosotros tenemos un metro y decimos escala 1 en 100, estamos reduciendo 100 veces ese metro para poderlo dibujar en un papel. Eso es lo que hacemos. Si tenemos un metro y decimos escala 1 en 50, estamos reduciendo 50 veces ese metro en el dibujo para poderlo plasmar en el papel. Entonces, no sé hasta qué punto Laurentino pues se hable de escala, no sé si será escala o me estás hablando de pendiente, porque es que una cosa es la escala y otra cosa es la pendiente, porque si hablamos de cubierta pues podemos decir de pendiente, pero la escala es igual para todos, la escala es igual para todos y para cualquier tipo de dibujo, o sea, no es que tenga que ver con las cubiertas o que para las cubiertas sea una escala especial o que para la digamos para la planta arquitectónica sea una escala específica no, escala específicas no. De pronto se ha tenido un estándar, digamos, en los dibujos, en que uno utilice escalas, por ejemplo, de detalles, un detalle constructivo, por ejemplo. Hay un detalle constructivo, entonces uno utiliza escalas como 1 en 25, 1 en 20, ¿sí? Como para mostrar mejor el elemento que yo estoy definiendo para la construcción. Utilizaría eso. Pero si yo voy a ver una planta arquitectónica más o menos de un tamaño, digamos, no muy grande, ¿sí? Normalmente uno hace escala 1 en 50. ¿Sí? Esa es más o menos como el proceso. Pero entonces no sé ahí en esa parte, Laurentino, qué es lo que te explicaron sobre las escalas en cubierta. Gracias, instructor. Listo. Bueno. Listo, bueno. Entonces creo que podemos continuar. Entonces vamos acá a la planta arquitectónica como íbamos a trabajar. Y en esta planta arquitectónica, lo que dice nuestra definición es que es una sección horizontal. O sea, esta es una muy buena parte donde yo defino realmente qué es lo que estoy dibujando en el plano. Entonces, si tenemos, digamos, una construcción, ¿sí? Que es donde vamos a generar la planta arquitectónica, primero que todo hay que definir que la planta arquitectónica es la distribución espacial o los espacios arquitectónicos de la construcción. ¿Sí? Es esa distribución que tenemos, eso es una planta arquitectónica. Lo que pasa es que en la planta arquitectónica hay algunos elementos fundamentales en el proceso de dibujo. Nosotros en la parte de proyecciones diédricas, cuando veíamos las proyecciones diédricas, veíamos que uno decía que para el objeto había una vista superior y era como ver el objeto desde la parte de arriba, como si uno estuviera volando y mirara todo desde la parte de arriba.
ahí sería una planta, una vista superior. En el caso de planos arquitectónicos, aquí, aunque también es una vista desde la parte superior, o sea, vista superior, viéndolo desde el punto de vista de proyección diédrica, lo que nosotros hacemos es hacer un corte, hagan de cuenta como que si cogiéramos el muro de nuestra casa o de nuestra construcción, y tomáramos una altura más o menos, tampoco es que tenga que ser exactamente esa altura, pero más o menos por estándares se tiene que, yo tomo una altura como de 1,20, más o menos, ¿sí? En esos muros, y como que si yo cogiera un cuchillo o un serrucho, o bueno, algo que me corte, y cortara todos los muros a esa altura, y después los viera los viera desde arriba. Eso es una sección horizontal, o sea, estoy haciendo un corte dentro de esa organización de los espacios arquitectónicos, ¿sí? Entonces, allí que me van a aparecer, se van a formar los muros, todo lo que son los muros a una altura determinada. Esa altura la consideré yo como para que cogiera todas las ventanas, ¿sí? Porque ahora miramos algo sobre eso. Y representamos todos los elementos arquitectónicos, todo lo que sea dentro de ese esquema, entonces representamos todo lo que está allí adentro. Entonces, realmente es lo que nos representa los muros, las puertas, las ventanas, ¿sí? Eso es lo que hace esa planta arquitectónica. Miremos algo acá, desde el punto de vista, cómo sería la planta arquitectónica. Entonces miremos este dibujito de acá, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es un corte horizontal. Miren ustedes que aquí tengo la construcción. Y hagan de cuenta que yo le hubiera colocado aquí un plano, ¿sí? A una altura de más o menos 1,20. Eso fue lo que hice. Entonces coloqué ese plano, pero ese plano me está cortando toda la edificación. O sea, la construcción que yo tengo. Entonces aquí tengo unas puertas, aquí tengo una puerta, aquí tengo una ventana, y posiblemente haya otra ventana por allí. Estos elementos que tengo acá, ¿sí? Este espacio, que es donde voy a colocar la ventana, se llama vano. Entonces, por acá tengo, digamos, este término, vano. Entonces, vano es el hueco donde yo inserto o la puerta o inserto la ventana. Entonces, nosotros en planos arquitectónicos siempre vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de vanos. Entonces el vano es el espacio que yo dejo para, por ejemplo, en el muro para colocar la puerta. El vano de la ventana, entonces es el espacio que yo dejo para colocar toda la ventana, incluidas sus marcos. O sea, el vano yo lo dejo para que entre allí marcos de puertas y marcos de ventanas. Dejo el espacio, eso es el vano. Entonces vamos a ver algunos de estos términos. Entonces, por ejemplo, aquí está determinado el vano de esta ventana, el vano también de esta ventana, el vano de esta ventana y el vano de la puerta. Entonces, nuestro plano está cortando todo eso. Entonces, cuando hace el corte, mire lo que sucede, ¿sí? Entonces, yo aquí le intercepté el plano y aquí corto la construcción como tal. Entonces, ¿qué me queda? Me quedan estos elementos grises, ¿sí? Mostrándome solamente la parte que corté. Entonces corté los muros. Miren que aquí no se veía la ventana de este lado. ¿Sí? Esta ventana no se ve acá. Pero cuando yo hago el corte, quito totalmente la parte de cubierta, ¿sí? y lo que queda de esos muros, quito totalmente, pero me queda esta parte de abajo. Entonces me queda este muro completo, que es una C, esta L pequeñita que está aquí, y esta otra L que está acá, más estos dos elementos que
que son parte de este vano, de esta puerta, con respecto a los vanos de la ventana. Entonces, al hacer este corte, yo voy a tener esto en la proyección diédrica, voy a tener esto. Entonces, los muros. Ahora, ¿qué parte? Miren que aquí aparece el vano de la ventana, vano de la ventana, vano de la ventana, vano de la ventana y vano de la puerta. Lo que está cortado aparece con líneas muy gruesas. Entonces, lo que se corta es con líneas gruesas, ¿sí? Se dibuja con líneas gruesas. Lo que no se corta, en este caso, que no se corta, esta parte de abajo no la corta el plano, la corta es más arriba. Entonces, por eso la altura del corte es más o menos 1,20. ¿Por qué? Porque las ventanas que no están hasta el suelo se pueden cortar a esa altura, ¿sí? Yo puedo ya coger algunas ventanas que están cortadas a esa altura. Entonces, ¿qué me aparece aquí? Lo representativo, el muro, todo lo que es el muro. Y lo que no está cortado aparece con líneas delgadas, ¿sí? Con líneas delgadas. Entonces, ahí ya voy teniendo en cuenta que este muro, que es parte de la construcción, este muro puede tener, por ejemplo, 2,50 de altura, que lo corté a 1,20, todavía sigue vigente ese corte, porque él tiene una altura mucho mayor. Entonces, en el plano corté eso, y ya viéndolo en la vista superior, voy a ver esto. Entonces, veo las líneas de mi corte, en toda su apreciación, los vanos de cada uno de los elementos, por ejemplo, en este caso, puertas y ventanas, y estas dos líneas son parte de ese vano. ¿Por qué? Porque son este elemento que se ve proyectado en la parte superior, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llama este elemento? Se llama esta parte que tengo acá, que no alcanza a cortar ese plano, se llama antepecho. Entonces, la parte de abajo de nuestra ventana se denomina antepecho. Entonces, el vano es el hueco, el antepecho es el muro que queda debajo de la ventana. A eso lo llamamos nosotros antepecho. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tengo aquí la representación arquitectónica de este espacio, ¿sí? Aquí tengo la representación arquitectónica de este espacio. Entonces diremos, por ejemplo, este plano. En este plano que estamos viendo, los muros cortados están en negro, están llenos con negro. Eso quiere decir que ese es un muro macizo, o sea, es un muro, digamos, de algún material que me muestra que eso es una división arquitectónica dentro del plano. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una representación de un plano arquitectónico que no tiene medidas, ¿sí? ¿Por qué no las tiene? Porque este plano no lo necesita, simplemente es para revisar que yo entro por acá, encuentro aquí la sala, encuentro aquí el comedor, aquí en este lado está la cocina. Entonces yo puedo visualizar perfectamente los espacios arquitectónicos. Por supuesto que este dibujo está a escala, tiene que estar a escala. ¿Para qué? Para guardar la proporción, para saber exactamente cómo está proporcionado todo este elemento con respecto al plano de dibujo, que es en este caso. Entonces, aparecen los apartamentos, por ejemplo, en este caso. Aquí los muestran, por ejemplo, con un tipo de piso acá, y aquí los muestran con otro tipo de piso. Por ejemplo, este piso parece que es como madera, ¿sí? Entonces, una representación, ¿sí? Es una representación. Y muestran por dónde accedo yo a cada uno de los apartamentos. Pues, por ejemplo, este es un apartamento, entonces esto puede ser una torre de apartamentos, que en ese piso hay 4 apartamentos, ¿sí?
con sus entradas, cada una de sus entradas y la distribución arquitectónica. Pero aquí lo que hay que tener claro es los muros, por ejemplo, están cortados. Aquí no hay negro, por ejemplo, entonces quiere decir que aquí hay una ventana y aquí pueden observar, aquí hay un espacio, hay un vano, se ve la ventana, aquí también hay un vano, se ve ventana, 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 ¿sí? También tenemos ventana en esta alcoba y aquí en esta alcoba tenemos ventana, ¿sí? Entonces vemos cómo está distribuido. Las puertas, estos espacios, ¿sí? No se aprecia la puerta porque no Profe, la han colocado, pero sí, cuéntame. profe, el que acabo de nombrar en habitación puede ser una luceta o puede ser una ventana, profe, por la proporción, digo, En esta ¿cierto? habitación, Sí, señor. esta de acá, no, es una ventana. O sea, a ver, uno en construcción es muy común que diga, por ejemplo, luceta, pero las lucetas son ventanas. Sí, señor. O sea, una luceta es una ventana. Entonces usted en un plano lo que va a ver allí es una ventana, no le va a decir luceta, va a ver es una ventana. Entonces, ya que uno en la construcción diga que es una luceta, uno le dice luceta porque primero está muy arriba, es una ventanita muy pequeñita que simplemente deja entrar la luz, cosas por el estilo. Entonces es muy común que en la obra uno diga que se le denomina luceta, pero en el plano va a ser una ventana, normalmente. Entonces, todas estas son Ah, ventanas, listo, profe. todas estas son ventanas. Instructor, qué pena lo interrumpo. Sí, señor. Es que no encuentro la manito para pedir la mano. Veo yo, en la imagen que usted está mostrando, de que se ve la diferencia en estos vanos entre las ventanas y puertas. No sé si de pronto puede volver a mostrar la imagen, pues para especificarle qué es a qué me refiero. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de las ventanas, en ese cuarto que usted estaba mostrando, en ese apartamento, llevaban un puntico en la mitad. ¿Siempre se había representado así o solo pues es en ese caso que lo representan así en esa imagen? No, ¿Sí me va a entender? aquí el puntico es unas líneas. Ahora que veamos la puerta y la ventana, las puertas y ventanas se pueden representar de muchas maneras. Pero entonces, por ejemplo, no, y vamos de una vez entonces miremos acá, representación de puertas y ventanas arquitectónicas. Pero eso es una manera de uno guiarse de igual manera, así como usted nos manifestaba. Ahí en ese caso, para el caso de ese dibujo, eh, digamos, en el caso de ese dibujo, miremoslo de nuevo, a la escala que está y en la forma como se ve la imagen, es muy difícil determinar qué tipo de ventana es esta, por ejemplo, ¿sí? Porque está muy pequeñito y las líneas no se alcanzan a apreciar bien. En una primera instancia yo podría decir que estas ventanas todas son corredizas, precisamente porque las ventanas corredizas llevan una línea aquí en la mitad. Entonces de las alas de la ventana o los paneles de la ventana se corre hacia un lado. Entonces esta podría ser una ventana corrediza, ¿sí? O sea, no lo tengo claro, pero puede ser así. Pero normalmente las ventanas es el espacio que hay entre este muro y este muro. Aquí, por ejemplo, en este piso vemos el espacio de la puerta. Miren que es muy diferente un vano de una puerta a un vano de una ventana. Entonces, esto es una ventana, sea que sea corrediza, sea que sea de... Nosotros casi no utilizamos el tipo de ventana que utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de levantar y subir. ¿Sí? Ese tipo de ventana se usa mucho allá por el hecho del sellamiento de las ventanas. Aquí no somos tan, en la parte de la ventana como tal, nosotros no sellamos tanto la ventana porque nosotros nosotros no tenemos estaciones. En cambio allá las ventanas tienen que ser herméticas. No puede entrar absolutamente nada diferente del exterior al interior. ¿Por qué? Porque si eso ocurriera, se enfriaría la casa en par patadas. O sea, es impresionante porque las temperaturas allá pueden bajar
a menos 20, menos 30 grados bajo cero. Y esas temperaturas, en un momento dado, si hay una fisura en cualquiera de las ventanas, por ejemplo, eh, enfría la casa inmediatamente, porque es que la temperatura es muy baja, es demasiado baja. Entonces esas puertas que utilizan ellos son herméticas. Y ese hermetismo lo dan entre ventana y muro, y por eso esas ventanas son más fáciles hacerlas que suban, ¿sí? Para evitar tener que hacer otras cosas en la ventana para que corran de un lado para otro. Entonces, esa es una característica de ese tipo de ventanas. Nosotros no usamos casi esas ventanas acá, nosotros usamos más las corredizas o las de apertura. Nosotros abrimos la ventana hacia un lado, ella puede abrir, por ejemplo, como si fuera lo que nosotros hablábamos hace muchos años, no sé si alguien sabe que es un postigo. El postigo es una ventana de madera con abertura hacia afuera, o sea, uno abre las ventanas. Abrir la ventana es como si tuviera puertas, la ventana. Esa es lo que se denomina. Pero entonces, en este caso, yo no podría decir exactamente qué tipo de ventana es. Yo sé que la ventana viene desde acá hasta acá. ¿Y por qué sé que es una ventana? Porque tiene líneas. Y no está en negro. Entonces, yo sé que es una ventana. Ahora, ¿qué tipo de ventana? Pues habría que mirar algunos casos. Miremos esta ventana. Si usted observa esta ventana, ¿sí? Perdón que lo interrumpa. Sí, Julián. Profe, con respecto a la pregunta del joven anterior que hablaba de la luceta normalmente sí es una ventana pequeña que está ubicada normalmente en la parte de arriba. Sí. Cuando usted habla de que el corte se hace a 1.20, ahí no veríamos la proyección de esa ventanita. No veríamos ¿Qué es? exactamente, no se vería la proyección de la ventanita, pero habría que hacer un corte mostrando esa ventana. Necesariamente. Entonces hay cortes de esos planos que son escalonados. O sea, yo lo tomo desde un punto y lo escalono hacia la altura que necesito que se vea ese espacio para indicar que ahí hay una ventana. Porque si no, entonces yo tomaría eso como un muro cerrado hasta la altura que es la altura del muro. Entonces no quedaría claro en el plano si realmente hay una luceta, como ustedes le dicen, aunque yo también le digo, pero hablando de planos, eso es una ventana. No es luceta, es ventana. Lo que pasa es que uno a las ventanas muy pequeñitas les dice lucetas, pero Muchas realmente, gracias, profe. es una ventana. Instructor, ¿Sí? Cuénteme. es que yo me tengo que retirar de la clase porque tengo que hacer una diligencia personal. Entonces era para que por favor me podría enviar la grabación ahora más tarde. No, la grabación yo se las coloco, yo ya no envío, de aquí en adelante no voy a enviar grabaciones a los correos, porque primero tendría que, digamos, subirla a mi drive no tiene la capacidad para sostendría por ahí 2 o 3 videos nomás. Mis videos van a estar en un canal de YouTube. Yo tengo un canal, allí están los videos. Entonces yo lo que les comparto es el enlace y lo comparto en el WhatsApp. ¿Sí? Ahí es donde comparto el enlace de cada uno de los videos de WhatsApp. Ok, profe. Entonces gracias, profe. Entonces Listo, hasta con mucho luego. gusto. Bueno, que estén muy bien. Entonces continuemos acá. Bueno, entonces les mostraba yo que la ventana, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta ventana. ¿Sí? Entonces aquí dice que la ventana es, digamos, el marco, y aquí en la representación, las líneas exteriores, estas dos líneas son la representación del marco, y la línea del centro es la representación del vidrio, ¿sí? Y aquí dice que es ventanal corredero, aunque esta no es la mejor forma de representar un ventanal corredero. ¿Por qué?
porque aquí podríamos mostrar exactamente para dónde está corriendo el ala que es la que cierra. Pero realmente aquí estamos mostrando este marco, lo mismo, la línea central sería el vidrio y lo que está atrás son los antepechos. Eso sería lo que representaría allí. Aquí, por ejemplo, vemos, digamos, ¿qué es lo que estamos mostrando? Pues, este es el muro, ¿sí? Aquí se ve, estos son los muros. El marco, pues este sería el marco. Y esta parte central que sería el vidrio. Entonces el vidrio sería la parte central. ¿Sí? Entonces si nosotros vemos, por ejemplo, miremos a ver si hay una ventana corrediza. Si podemos observar, aquí vemos otro ejemplo de las ventanas, aunque esta no se ve muy claramente. Miremos a ver si por acá encontramos, digamos, una ventana corrediza. Bueno, si no encontramos representación de ventana, por ejemplo, digámosle aquí ventana corrediza. Ventana corrediza en un plano arquitectónico. Entonces, ¿cómo serían esas ventanas corredizas? Ah, esta es la que yo le digo. Entonces, este tipo de ventana, por ejemplo, miren, entonces está mostrando que una de estas dos, yo tendría que poner una flechita en una de las dos alas, ¿cuál es la que se mueve? Entonces, por ejemplo, normalmente la que se mueve es la interna. Si esta es la interna, entonces la flechita mostraría hacia dónde abre, en el plano. Aquí ya vemos, digamos, los muros, la ventana y los antepechos. Miren, aquí abajo están los antepechos. O sea, esta línea delgada es la que muestra el antepecho. Pero entonces normalmente uno en esas puertas, en este tipo de ventanas, y que es más o menos lo que está representando este plano, miren que aquí tiene una división, entonces yo por eso diría que esta ventana es corrediza. Entonces, por ejemplo, esta está más blanca que esta se ve como más atenuada. Entonces, posiblemente esta sea la que se mueva. Posiblemente, pero pues habría que ver el plano con más detalle. En este caso no hay un detalle para definir claramente qué tipo de ventana es. Entonces, pero aquí como tiene, digamos, la línea central, entonces yo podría perfectamente decir que es más o menos como algo así. Y en una de las alas, o sea, si el ala que se mueve es esta de acá, pues entonces le colocaría yo una flechita indicando que se mueve hacia adentro, que es la que se corre. Entonces, en ese caso ya habría que mirar la representación arquitectónica del dibujo, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, el mismo... Instructor. Señor. Bueno, pues no sé, yo en vez hago unas que llaman puertas ventanas, ¿no? O sea, es para los frentes más que todo que las utilizan en las casas. Sí, señor. Son puertas y son ventanas a la vez. O sea, Sí. tienen dos corredizas y dos que son fijas, ¿no? No sé. Pues no necesariamente dos corredizas y dos fijas. Bueno, eso puede pasar. O sea, la ventana como tal, vamos a hacer una claridad con respecto a eso. La ventana como tal, en un plano se representa de esta manera. ¿Sí? O sea, las dos líneas, aquí lo vemos mejor, se representa los marcos y la parte central que me indica el vidrio. Entonces, si ustedes ven un plano con esta forma, ahí hay una ventana. Ahora, ¿cuándo defino si es corrediza, si es puerta-ventana, si es todo eso? En el detalle de la ventana. Entonces, el plano debe ir acompañado con un detalle. O debe ir con un corte. Entonces, el plano no me dice todo. Si yo veo en esto, aquí no me dice qué realmente tengo, pues yo veo los espacios arquitectónicos.
Pero yo aquí no puedo definir exactamente qué ventana es, como le venía diciendo a ustedes. Yo no puedo definir la ventana de acá. Me es muy complicado definir esa ventana. ¿Por qué? Porque yo no tengo la planta, que es esta la que estamos viendo, no me dice toda la información que tiene el plano arquitectónico. Yo tengo que tener otros planos para definir exactamente qué tipo de puerta de ventana es esta. Si es ventana corrediza, si es puerta-ventana, si es ventana normal, si es de digamos, el material en el que está construida, si es de aluminio, si es plástica, si es metálica, si es de madera, ¿sí? Entonces, este plano no me está diciendo eso, me está mostrándole el espacio arquitectónico con elementos que me dicen aquí hay un vano y ese vano es para una ventana. Independientemente de que sea ventana chiquita, ventana grande, ventana con puerta, ventana sin puerta, ventana corrediza, e independientemente de eso. El plano no me está diciendo absolutamente nada con respecto a este vano, igual a este vano, a este vano y a este vano. Mire que las puertas tampoco están representadas, entonces solamente aparece el vano de la puerta, que es lo que veíamos nosotros acá en el dibujo, en este dibujo. Vemos los vanos de las puertas y ventanas, pero aquí este plano en ningún momento me dice qué tipo de puerta o qué tipo de ventana es la que yo estoy usando. Para ello, entonces, ¿qué necesito? Necesito más planos. Entonces, el solo plano de la planta a mí no me representa, me dice el espacio, sí, me dice los objetos arquitectónicos que aparecen allí, pero realmente yo no puedo definir muchas cosas para este plano. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una planta arquitectónica ya vista de esa manera. Veamos otra planta arquitectónica, igual, ¿sí? Aquí tenemos unos elementos de planta arquitectónica, vemos los muros porque son las líneas más gruesas, vemos los espacios, inclusive aquí ni se ven las ventanas, se ven los vanos, y yo sé que ahí hay una ventana o una puerta, pero normalmente aquí es una ventana, ¿sí? Entonces, cuando yo vea estos espacios es porque ahí hay un vano para una ventana. Ahora, digamos la puerta, sí, ya la puerta tiene otra connotación, ¿sí? Porque una puerta, viéndola desde el punto de vista, desde la parte superior y de ese corte, vamos a encontrar una línea curva que me muestra el recorrido hacia donde abre la puerta. Entonces, en este vano, cuando yo ubique la puerta, me va a indicar que de aquí hasta acá, la puerta se va a abrir. O sea que abre hacia la izquierda. En este caso también abre hacia la izquierda. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este caso, vemos el muro y vemos aquí algo. Posiblemente sea una ventana fija y aquí haya una puerta. Entonces esta puede ser una puerta-ventana, pero porque el detalle me lo dice. Pero en el plano como tal, yo aquí no puedo definir exactamente qué tipo de ventana es esta de acá o esta de acá, porque este plano no me está indicando esa característica. Si yo quiero saber qué tipo de ventanas están aquí, entonces tengo que tener un detalle de este elemento de acá. O sea, tengo que tener un dibujo de esta parte, de esta porción del plano para detallar exactamente el tipo de ventanas que estoy utilizando o si son puertas ventanas o algo por el estilo. Entonces hay que tener claridad en eso. Por ejemplo, este es otro tipo de representación se puede decir que de un plano, pero este ya es en este caso en 3 dimensiones. Recuerden que nosotros teníamos las axonometrías. Entonces, esta es una axonometría de una construcción, donde hacen el corte de los muros, ¿sí? Y podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, aquí hay una puerta, aquí también hay una puerta, aquí hay otra puerta, y vemos algunas ventanas que no están cortadas. Por ejemplo, esta ventana no está cortada.
esta ventana tampoco alcanza a estar cortada. ¿Por qué? Este es el escalonamiento en el corte que mirábamos. Por ejemplo, lo de la luceta. Como no aquí en el caso, digamos, son varios pisos. Entonces tenemos cortado este piso, luego escalonamos y cortamos este piso y luego escalonamos esta parte que es la terraza que está más alta. Esta terracita está más alta. Para poderla observar con un solo corte en la parte de abajo, yo no vería esta parte de arriba, ni vería tampoco esta distribución de acá. Entonces, hago un corte acá, escalono, hago otro corte acá y escalono y hago otro corte acá. Entonces, los cortes son escalonados. Entonces, ahí ya puedo apreciar los diferentes niveles de la construcción y los diferentes elementos. Si ustedes pueden observar aquí, en esta, aquí se alcanza a ver una ventana cortada, ¿sí? Y aquí se alcanza a ver lo que hablábamos ahora. Esto es una ventana, pero está contra la tina del baño. Entonces podemos decir que es una luceta, ¿sí? Ahora, uno entiende la luceta como un vano para iluminación y de pronto por aireación, de pronto. Pero normalmente está sellada, o sea, no está o me está dando simplemente, o muchas veces en las lucetas no se coloca nada, se deja solamente el vano. Se deja, por ejemplo, una luceta de 30 centímetros por una longitud de 1 metro, ¿sí? Entonces quedaría el vano solamente y ahí no coloco ni marco ni nada. Y está en la parte más arriba de la construcción. Por ejemplo, en los baños a veces se usa ese tipo de vanos, lo que se denomina lucetas. ¿Para qué? Para que airee el baño, ¿sí? Para que haya desfogue allí, haya aireación del baño. Y segundo, para que entre luz. Pues por ahí no se va a meter nadie porque es es muy angosta. Segundo, pues lo único que entrarían serían los bichos, ¿sí? Esa sería la otra. Y de resto, pues me da iluminación y me da ventilación. Esa es la situación con ese tipo de ventana. Esta es una representación escalonada y esta es una representación normal, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, ventanas. Miren que estas ya son, digamos, ventanas. Bueno, aquí no aparecen como puertas, ventanas, pero en un momento dado podrían ser. Y estas son más pequeñas, miren, estas ventanas de acá. Las puertas. Aquí tenemos una puerta, aquí tenemos otra puerta, aquí tenemos otra puerta, ¿sí? Y esta sería como la representación de nuestra distribución, pero es arquitectónica. Aquí no estamos dando alguna información adicional. Solamente podemos observar cómo están dispuestos los elementos, los espacios y las ubicaciones pero tendríamos que ir a otro plano para detallar cualquier cosa que necesitemos ya constructiva. Aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? Una planta 3D. ¿Sí? Por ejemplo, estas dos ventanas que están acá pueden ser puertas ventanas, porque aquí tienen como un espacio que sale a algo. ¿Sí? Entonces podría ser. Digamos, aquí ya no muestran más ventanas, ¿sí? No se muestra absolutamente nada. Posiblemente las ventanas sean más altas o cosas por el estilo. Entonces ahí ya no se representa. Entonces habría que mirar el plano exactamente en qué consiste. Miremos qué más podríamos hacer con esta representación de la planta arquitectónica. Por ejemplo, esta construcción. Pues le pasamos el plano para ver qué, para ver la parte de abajo. ¿Sí? Instructor, ¿Sí? qué pena lo interrumpo, disculpe. Mi instructor era pues comunicarle que pues, desafortunadamente acá pues por temas laborales debo retirarme de la reunión. Entonces de igual manera quería expresarle pues, de que estoy muy interesado en el curso, entonces estaré atento pues para mirar los links de YouTube y pues ponerme al día con la actividad que voy a estar realizando el día de hoy. Bueno. Sí, señor. Bueno. Muchas gracias. Bueno, está muy bien.
Aquí vemos, estamos cortando la primera planta. Esta es una edificación de una planta acá, un primer piso, y tenemos aquí otro piso. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer un plano de la parte inferior y hacer un plano de la parte del segundo piso. Entonces aquí cortamos la parte inferior, ¿sí? Con sus vanos, con sus ventanas, todo eso. Esta es una luceta, vean. Aquí por ejemplo, miren esto, ¿sí? Entonces la altura de corte se hizo más alta. No se hizo a los 1.20, sino que se hizo más alta. ¿Para qué? Para que cogiera esta ventanita que está acá. ¿Listo? Entonces, al tener ese corte allí, entonces tenemos esta planta. Tenemos esta planta. Entonces, esta sería la del baño. Lo que hablamos ahora, una ventana pequeña. Y si pueden observar, por ejemplo, estas ventanas, este plano a esta escala ya me muestra más detalles. Entonces ya puedo decir, mire, por ejemplo, esta ventana es corrediza. ¿Por qué? Porque el detalle ya me lo muestra mejor. En el caso inicial, ¿sí? En el caso inicial, si yo lo veo a esta escala, posiblemente no detalle mucho. O en el caso de este ejemplo, aquí es imposible definir exactamente cómo son las ventanas. Entonces, cuando tenemos este caso, que aquí ya podemos ver mucho mejor, más ampliado, con una escala de reducción más de valores menores, entonces vamos a tener más detalle en este caso. Y en este caso, la ventana me está mostrando que es corrediza. Ahora, yo no sé cuál de las dos alas es la que se mueve. Habría que detallar mejor el plano para indicar cuál es la que se abre y cuál es la fija. ¿Sí? Y puedo ya empezar a ver los detalles, por ejemplo, de las puertas. ¿Sí? Los detalles de las puertas. Adicionalmente aparece aquí una línea que ustedes están viendo punteada. Esa línea punteada quiere decir que hay algo encima proyectado en esta planta. O sea que aquí hay algo. ¿Qué puede ser ese algo? La cubierta. Entonces la cubierta está proyectada sobre ese plano. Entonces, como aquí no corto la cubierta, lo que proyecto es por dónde está la cubierta como tal. Entonces aquí en este plano se está mostrando que la proyección de la cubierta es esta que viene acá. O sea que hasta aquí sale la cubierta. Y estos serían como los famosos aleros. El alero es lo que sobresale de la cubierta desde el muro hacia afuera. Entonces aquí está saliendo la cubierta. La distancia ya la tengo que mirar en un plano donde aparezca la longitud de ese alero. Ahora vamos al segundo piso. En el segundo piso se hizo el corte, ¿sí? Ya se hizo el primero, se hizo el corte, pero ¿qué estoy viendo hacia abajo? Estoy viendo esta cubierta. Ya corto los muros, pero alcanzo a ver esta cubierta. Entonces, ¿cómo aparece mi plano? Aparece el segundo piso cortado, los detalles, por ejemplo, de ventanas, de puertas, pero aparece la proyección de la cubierta del primer piso. Entonces alcanzo a ver toda esta parte, ¿sí? Esto que aparece en líneas punteadas es lo que yo estoy viendo después de cortar esta planta, este segundo piso. Aquí por ejemplo vemos otro plano, ¿sí? Aquí por ejemplo a esta escala ya lo veo mejor. Miren los muros gruesos, o sea pintados de negro, indican que son muros, ¿sí? Son las divisiones de mi planta arquitectónica, y veo los espacios ya mucho más detallados con los elementos que son parte de ese espacio, ¿sí? Con los elementos que son parte de ese espacio. Ya empiezan a aparecer otros elementos de mi dibujo en la planta arquitectónica. ¿Y son qué? Los ejes, las líneas de eje. Entonces las líneas de eje y de proyección
Entonces, por ejemplo, esta es una línea de proyección, la que es una sola rayita separada por un espacio. Rayita, rayita, rayita separadas por espacio. Esa es una línea de proyección. Pero las líneas de eje normalmente es una raya, una línea corta, luego una raya larga, otra línea corta, raya larga y así sucesivamente. Eso es un eje. ¿Y qué me muestra el eje? El centro, por ejemplo, en el caso, el centro del muro, por donde va el muro. Si el muro mide 12 centímetros, entonces del eje hacia un lado son 6 centímetros y del eje hacia el otro lado serían otros 6 centímetros. Si el muro mide eso. ¿Cómo sé cuánto mide el muro? Pues entonces tendría que saber en el plano el detalle de este muro, en qué está construido. Que está construido en ladrillo, digamos, mampostería estructural. Pues si está construido en mampostería estructural, los espesores son de 12 centímetros. ¿Sí? Entonces habría que mirar qué tipo de ladrillo es el que se está usando o qué tipo de material es el que está usando para el muro, y eso en el plano debe estar detallado. O sea, el plano debe indicar exactamente qué tipo de material es el que estoy utilizando, por ejemplo, en este caso, para los muros. Pero en este plano no me está mostrando eso. Me está mostrando es el detalle del eje. O sea que por esta línea es que va el muro en el centro, o sea, ubicado centralmente. Lo mismo para los ejes que están en la parte de abajo, los verticales. En este caso este eje es el eje D y es un eje horizontal. Pero aquí en el plano estos ejes verticales también son necesarios. ¿Por qué? Porque vemos el eje 1 que me muestra por dónde va este muro, el eje 2 que me muestra posiblemente, este muro no tanto, porque el eje 2 no lo está pasando por el medio. Este eje 2 posiblemente tiene un muro más arriba. Este eje 3 también tiene aquí este muro. Este eje 4 tendrá un muro por acá. Y este eje 5 me muestra el eje de este muro. Profe, entonces los ejes que son horizontales se representan con letras y los verticales con números. Sí puede ser así o puede ser al contrario. Yo normalmente uso letras para los verticales y números para los horizontales. Algo así como las tablas de Excel. Las columnas son en letras y las filas son en números. Yo lo hago así. Porque es mejor, Ok, es más profe. fácil decir A1 que 1A. Si le entienden a uno más fácil decir A1. El eje A1. Entonces empiezo por la letra, que es el vertical. ¿Sí? Por la letra y luego defino el horizontal. Por ejemplo, si esto fuera el plano que yo estoy haciendo, aquí no colocaría la letra, sino que colocaría un número. Y en el vertical colocaría la letra. Entonces me quedaría mucho más fácil decir, por ejemplo, si este es el eje A, entonces diría A, por ejemplo, este sería el 4. Entonces A4. Entonces en la esquina A4 empieza el muro del eje 4. Entonces yo podría definir eso mucho más fácil en mi plano. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Sí? Listo. Aquí ya vemos el plano con todos los ejes. Vean que el eje 2 no mostraba exactamente este muro, sino que lo que estaba representando es este pedazo de muro que hay acá. Este de acá. El eje 4 también está representando este muro acá. Entonces, yo personalmente, trabajaría las letras acá arriba y trabajaría los números acá, personalmente. Pero esta distribución también está bien, o sea, no es que no sea correcta, sino que se puede hacer también. O sea, los números arriba y las letras acá. Pues yo iniciaría más bien con letras y números a este lado. Aquí representan los ejes y las proyecciones. Entonces vemos líneas de ejes y líneas de proyección más los espacios arquitectónicos. Y en el segundo piso, en la misma forma. ¿Sí? Cómo está distribuido la planta del segundo piso. Inclusive aquí está
lo que es planta de segundo piso, y mire que abajo está la escala. O sea que 1 metro, 50 veces reducido. ¿Sí? 1 metro está 50 veces reducido. Porque las mediciones que yo hago como unidad aquí de dibujo es el metro. Luego viene el acotado. El acotado son las medidas. Pero si vemos este plano, lo que me está mostrando este plano es que las cotas no se pueden... Este numerito con esta línea se llama cota. Esto es una cota. La cota. La cota es la representación de la distancia, por ejemplo, de este eje con este eje. Entonces me está diciendo que entre este eje y este eje hay 275 centímetros. ¿Sí? Ahí está acotado en centímetros. Entonces, porque no podría ser 275 metros, ¿sí? Ni podría ser 275 milímetros. Si son 275 milímetros, bueno, podría ser 275 milímetros, ¿sí? 275 centímetros serían casi 20 metros, 27 metros 50, ¿sí? Entonces, aquí están milímetros. Listo. Entonces, digamos, estos 275, la distancia que hay entre este eje y este eje. Y yo lo represento con una línea y el número que me está representando esa distancia. Ese número y esa línea con estos palitos que tiene así inclinados, pues es una práctica normalmente en dibujo arquitectónico utilizar estas líneas inclinadas, pero uno puede utilizar el que quiera. Muchas veces utilizan un punto, un cuadrito o una flecha muy abierta, no una flecha cerrada, sino una flecha muy abierta. Pero ¿qué no? Señor. Una pregunta. Señor. Usted nos dijo ahora, pues, que es claro, ¿no? Los ejes se muestran, es como la línea de los muros. Pero tengo una duda, ahí tiene también que involucrar los cimientos, o es únicamente los ejes, los muros. No. Recuerde que estamos hablando de planos arquitectónicos. Cuando nosotros hablamos de cimientos, ya es otro plano totalmente diferente. No muestra muros, no muestra absolutamente nada. Entonces, cuando hablamos de planos arquitectónicos, estamos hablando de los espacios que tiene la distribución de nuestra construcción. Esos son planos arquitectónicos. Pero luego veremos lo que se llaman los planos estructurales. Ahí sí podríamos ver la parte de cimientos. Pero los cimientos no entran dentro de este tipo de planos, porque estos son arquitectónicos. Entonces, muchas gracias por la aclaración. Listo. ¿Sí? Entonces, los cimientos corresponden a la parte estructural de la construcción. Entonces, esos cimientos irían en los planos estructurales. Y nosotros tenemos ya, dentro de este curso, tenemos un capítulo exclusivo para planos estructurales. ¿Listo? Pero entonces lo que quería comentarles con respecto a estas cotas es que estas cotas, por ejemplo, aquí se pone esta cota de este valor, luego esta cota de este valor, luego esta, y así sucesivamente. Pero miren cómo las están mostrando. Las están mostrando escalonadas una con respecto a la otra. Y realmente las cotas no se representan así. O sea, no, o por ejemplo aquí, esta cota no me está diciendo nada. Si yo reviso bien, posiblemente me está mostrando el espacio de esta ventana, el vano. Pero la cota aquí no está bien especificada. Entonces, esto es un error hacer este tipo de cotas. Y la persona que hizo el blog dijo exactamente, dice, ejemplos de acotado incorrecto. Ejemplos de acotado incorrecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde las cotas no pueden ser de esta manera, ni tampoco pueden ser de esta manera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se ven unas más gruesas que otras, y también definidas de otra manera, con números más grandes. No. ¿Sí? Entonces, este tipo de acotación es incorrecta. ¿Cómo debo acotar? De esta manera. O sea, ¿cómo debe aparecer en el plano? No soy yo el que acoto.
porque yo soy el que leo el plano. Entonces el que me dibujó el plano para yo poderlo leer, me lo tiene que haber entregado de esta manera. Entonces aquí yo ya puedo definir en una sola línea todas las cotas que van para ese tipo de acotado. En este caso, acotaron en los ejes, ¿sí? Acotaron los ejes. Y aquí acotaron los muros, el espacio que hay de acá a acá, por ejemplo, 290, ¿sí? De aquí hasta acá, 496, y de aquí hasta de pronto un poquito más salido de este eje, porque el muro va por ahí, 249. Y una cota más detallada, entonces, estas se llaman cotas parciales, estas de acá, cotas parciales. Estas también son cotas parciales, pero por ejemplo, entre este punto, punto 15 y punto 15, hay cotas parciales punto 15, punto 30, 2 metros, punto 30 y punto 15. Estas cotas son parciales y esta cota 290 es una cota total de estas cotas parciales hasta acá. Entonces yo normalmente coloco cotas parciales y cotas totales. Tengo cotas parciales acá y cota total. Cotas parciales acá y cota total. Cotas parciales hasta acá y cota total. Entonces ya tengo una totalización. Estas también se vuelven parciales con respecto a esta. Estas son parciales y esta es la cota total de 290, 496 y 249. Las parciales en este caso serían 2, pero con respecto a esta de acá. Estas son parciales con respecto a esta, a esta, a esta y a esta. Y estas son parciales con respecto a 1035, a 1035. Y ya las de arriba son entre ejes, que es ya diferente ese tipo de cota. Normalmente la cota total va de última, la que va en la parte, pero aquí está bien, porque me muestra las parciales que están abajo con respecto a esto. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya vemos el plano completo acotado, tanto en este lado, en este lado, en este lado, en este lado. En arquitectónico, las cotas se pueden repetir, es conveniente, muchas veces hay que repetirlas y es por procesos constructivos. Entonces si yo estoy leyendo aquí y no encuentro una cota, pues no me puedo ir para este lado y buscarla por acá. Es la idea, si yo la tengo acá, pues la tengo ahí, y si la puedo repetir aquí, pues la repito, o sea, no hay problema. En arquitectónico muchas veces se repiten muchas cotas por eso, porque muchas veces la lectura del plano hace que se corrobore cierta información que está en otra parte. Entonces se colocan las cotas arriba, se colocan las cotas abajo, a la derecha, a la izquierda, muchas veces se acota así, otras veces se acota internamente, y yo puedo acotar internamente, no hay problema, ¿sí? Un ejemplo de una cota interna, miremos acá, miremos, a ver en este caso, por ejemplo, aquí hay cotas internas, ¿sí? Para este plano. Entonces este plano, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando todo lo concerniente al dibujo. Entonces aquí aparece el muro, aparece la ventana. Miremos mejor el detalle. Si yo tengo una escala mayor, entonces posiblemente tenga una representación mucho mejor de ese plano, ¿sí? Entonces, por ejemplo aquí, la ventana la puedo detallar mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, miremos esta ventana. Aquí ya aparece el marco, aparece el vidrio, aparece el pisavidrio, miren el pisavidrio, la línea de antepecho, la línea de antepecho, y el marco, y el muro. Entonces miren el muro, lo grueso que es.
Y aparecen estas líneas que se llaman achurados. Los achurados son líneas que me muestran qué tipo de material es el que estoy usando. En este caso, cuando son líneas así inclinadas, normalmente yo digo que es un muro de ladrillo. ¿Sí? Pero el achurado, o sea, el rayado que aparezca en algún momento, me está mostrando el tipo de material en el cual está construido en este momento el elemento. Si yo veo un poco el acotado, entonces el acotado ¿cómo está? Están cotas parciales, ¿sí? En este caso están metros, punto 40 metros, 1 metro, 2,20 y una total de la sumatoria de estas cotas. Entonces, desde acá hasta acá está esta cota que es 360. Igual en la parte vertical, ¿sí? Entonces en la parte vertical tengo punto 90 hasta acá el muro, el vano tiene punto 90 y este pedazo de muro punto 30. Con una cota total de 2,10. ¿Sí? 2,10. Vemos el detalle de la puerta, de la ventana, de la ventana, de esta ventana, de esta ventana y vemos el detalle de la puerta acá. Entonces vemos que esta puerta abre hacia acá, veo el marco, los marcos de las puertas y veo el ala de la puerta. Y me dice qué tipo de puerta es la P1. ¿Qué quiere decir la P1? Que si yo voy al cuadro de puertas y ventanas, aquí, y voy a esta parte donde dice cuadro de puertas y ventanas, entonces me dice la P1 tiene una altura de 2 metros con un ancho de 80 centímetros. La cantidad, 2 puertas de esas. Ahora, este ancho, ¿qué es? El vano. Estas medidas es el vano, el hueco que tengo que dejar para poder generar la puerta P1. En las ventanas también está. Entonces, la puerta B1 dice, tiene una altura de 1,20 por un ancho de 1,30. Este es el vano, o sea, el huequito que debo dejar para esa ventana. Cantidad 1. Cantidad 1 ventana. La B2, 1,20 por 1. La B3, 1,20 por .60 y la B4, 0,50 por .90. Entonces, hay un detalle de puertas y ventanas en el plano. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí a definir claramente qué tipo de puertas y ventanas son las que voy a utilizar. Entonces, en ese cuadro de puertas y ventanas, yo podría en un momento dado definir aquí solamente está diciendo el ancho del vano, pero yo podría tener otra columna detallando, por ejemplo, el tipo de ventana o el tipo de puerta que se vaya a utilizar. ¿Sí? En este caso, podría tener con una referencia o indicando puerta corrediza o puerta ventana o puerta, bueno, o ventana tipo yo no sé qué, podría hacerse en esa puerta. Entonces, aquí tenemos la planta del espacio arquitectónico. Entonces, por ejemplo, esta es una caseta de vigilancia. Entonces, en esa casetica de vigilancia, entonces se definió estos elementos. Planta arquitectónica, ¿escala qué? 1,50. 1,50. Entonces, si yo imprimo este plano y tomo las medidas me tienen que dar que en el dibujo de aquí a acá, veamos aquí en el metro, en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí, dice que en el plano está 1 metro. Entonces, si yo mido este punto con este punto en el dibujo, me tiene que dar 2 centímetros. ¿Por qué me tiene que dar 2 centímetros? Porque la escala es 1 en 50. ¿Sí? Es 1 en 50. Entonces, ahí ya voy verificando si realmente el plano está a escala. Y luego viene lo que son los alzados. ¿Sí? El alzado. En este caso, un alzado es un corte. ¿El corte cómo es? El corte es precisamente esa misma forma, ¿sí? Donde yo, en vez de tener una sección horizontal, hago una sección vertical, o sea, corto verticalmente la construcción.
En este caso el corte sería en esta forma, en altura. ¿Para qué me sirve el corte? Para las alturas, para conocer exactamente las alturas. Entonces yo corto acá y obtengo esto. No es lo mismo en ese que están viendo allá, sino que este corte es con respecto a esta planta. Ahora, ustedes ven aquí una flecha con unas líneas gruesas y punteadas, que dice A'. A' quiere decir esta comilla que tiene acá. Entonces, el corte A' quiere decir que a partir de esta línea estoy mirando de aquí para allá. A partir de esta línea. O sea que ese sería el plano que está cortando la construcción. Hacia allá estoy mirando y estoy observando esto. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la pendiente de la cubierta, ¿sí? En este caso la pendiente es el 15%. Y aquí vemos los muros, ¿sí? Los elementos de concreto, porque el achurado es distinto. Miren, el achurado aquí son líneas. Entonces me dice que esto es ladrillo. Pero si vemos este achurado, estos dibujos acá adentro, me está indicando que esto es concreto por la representación del achurado. El achurado me muestra el material en el cual está construido este elemento. Este achurado que aparece aquí con estos triangulitos, y aquí pues ustedes de pronto no lo alcanzan a ver, pero hay unos punticos de color negro. Esos punticos me representan el concreto con estos triángulos. Estos triángulos son las piedras y los punticos sería la arena. Entonces es la representación del concreto. Entonces en el corte me está indicando todo eso. Lo mismo en la parte de abajo, el piso, ¿sí? El piso me está indicando que es en concreto, ¿sí? Y podemos ver lo que vemos de ahí para allá. Entonces si de aquí por ejemplo estamos viendo esta ventana, pero la estamos viendo en altura. Entonces aquí las cotas son en altura, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo tenemos el antepecho, 1 metro, la altura de la ventana, 1,20, y el resto del muro, 0,30, incluida la viga, para una altura total de 2,50, o sea que tenemos cotas parciales aquí y cota total acá. Lo mismo acá, muestra que tengo un antepecho de 1 metro, una altura de la ventana de 1,20 y hasta donde cae la pendiente de la cubierta sería 0,54. Así sucesivamente. Dice que la viga tiene 20 centímetros de altura y que el muro tiene en este caso para esta pendiente 2,82. Aquí tiene 2,50, a esta posición del muro 2,82 y a esta posición del muro tiene 3,04. Si yo pongo estos muros a esas alturas, entonces voy a tener esta caída. Esta caída que es la pendiente de la cubierta. Y veo algunas cosas, algunos detalles, por ejemplo en este caso, el baño, la altura del enchape, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces aquí tengo una representación del corte arquitectónico, en este caso, ¿sí? Y tengo, acá me dice que este corte es el corte A', que es el que veíamos nosotros inicialmente acá. O sea, este corte. Pero, profe, ¿qué significa esa N? ¿Cómo se lee eso? ¿Cuál? ¿La qué? No te oí. Unas siglas ahí abajo donde dice NTP en el otro. Ah, esperaba que me dijeran eso. Qué bueno. Uh-huh. Sí, señor. Vamos a... Listo. Este nivel es el nivel de la tierra, ¿sí? O sea, del suelo sin construir. Se llama nivel 00, el nivel de inicio, nivel 00. Pero como yo le hice una losita acá, o sea, un piso, entonces subí 10 centímetros. Entonces me dice nivel
de piso terminado, NPT, nivel la N, P piso y T terminado. Entonces, nivel de piso terminado. ¿Qué quiere decir? Que a esta altura de los 10 centímetros ya va completo con enchape y todo. O sea que yo tengo 10 centímetros para hacer eso. Entonces aquí aparece el nivel. ¿Por qué no se dibuja el enchape? Porque este plano es a 1,50. Entonces si yo en esa escala dibujo el enchape, no me va a aparecer sino como líneas muy gruesas. Y realmente no se alcanza a ver en esa escala. Tendría que hacer un detalle, digamos, el detalle lo haría a escala 1:20 o en 1:25 para detallar exactamente la cerámica que se coloca. Entonces, en 1:25 podría yo detallar cuánto le pongo de concreto, cuánto le pongo de pega de la cerámica y cuánto le pongo de cerámica. ¿Sí? O cuánto pongo de concreto, cuánto pongo de nivelación, por ejemplo, mortero de nivelación, y luego cuánto coloco de pega de la cerámica y luego la cerámica. Entonces, ese sería un detalle, un detalle. Aquí no hay un detalle, simplemente se dice que el nivel de piso terminado es del nivel 0 más 10 centímetros, más 10 centímetros. Entonces yo sé que desde a partir de este nivel me tengo que subir 10 centímetros y tengo que dejar terminado a esos 10 terminado el piso. Nivel de piso terminado. Eso quiere Profe, decir. y ahí hay que tener en cuenta también la escala. O sea, ahí la escala de ese plano está a 1,50. Sí, señor. Claro. Entonces ahí sí serían 10 centímetros o no. Sí, claro. No, es que la escala no tiene nada que ver con la medida. Si aquí me dice que son 10 centímetros, a esa escala tiene que aparecer 10 centímetros. Si esa otra escala, también tiene que aparecer los mismos 10 centímetros a esa otra escala. La escala es la forma de la unidad de medida en la realidad con respecto a la unidad de medida en el dibujo. O sea, si estamos a escala 1:50, 10 centímetros en escala 1:50, esto me diría aquí 2 milímetros en el dibujo. Si yo lo mido con una reglita, 2 milímetros. Porque 1 metro en la escala 1:50 serían, perdón, esto sería 1 milímetro, porque estamos hablando de 2 milímetros, perdón, 2 milímetros aquí. Entonces, estos 2 milímetros en el dibujo me representan 10 centímetros en la realidad. Cuando yo imprima este plano, a escala 1,50, a escala 1,50. Esa es la representación. ¿Por qué? Porque yo tomo, hagamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo 1 metro, en la realidad, 1 metro en la realidad, en el dibujo, ¿cuánto sería a escala 1:50? A escala 1:50. ¿Sí? Aquí sería ¿cuánto? Serían 2 centímetros, profesor. Entonces, espera, ya vamos para allá. Entonces, ¿qué hacemos? Escoger este 1 y dividirlo por 50 veces. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo. ¿Sí? Es dividirlo. Pero es que 1 dividido 50 no es el valor que yo necesito. Yo necesito saber exactamente cuánto me mide ese metro en el dibujo. Entonces, si yo cojo el plano, por ejemplo, el plano o el formato, ¿sí? El tamaño del papel, y lo mido, me es más fácil medirlo en centímetros que en metros. Entonces, este 1 que tengo yo aquí, lo convierto a centímetros. Entonces yo digo 100 centímetros
lo divido 50 ¿qué? Veces. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo 50 veces. ¿Esto cuánto me da? 100 dividido 50. Entonces, igual, 100 dividido 50. Entonces, esto es lo mismo que decir 100 dividido 50, que es igual a 2. Si usted divide 100 entre 50 le da 2. ¿Pero qué le da? ¿2 qué? 2 centímetros. Entonces usted tendría aquí 2 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 centímetros dibujados en el plano equivalen a 1 metro en la realidad. Hubo 2 centímetros dibujados en el plano, sería 1 metro en la realidad. Entonces, si 2 centímetros en el plano es 1 metro en la realidad, 1 milímetro sería 50 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 1 milímetro. 2 milímetros serían 10 centímetros en la realidad, ¿sí? Porque 2 centímetros tiene 20 milímetros, pero estamos hablando de escala 1 en 50, entonces cada 2 milímetros son 10 centímetros. Cuando completemos las 10 partes en centímetros, nos darán 2 centímetros en el dibujo. Entonces, este es el valor en el dibujo que yo tengo que tener con respecto a la realidad, que es 1 metro. Entonces, en el caso de este plano, este espesor de acá mide 2 milímetros en ese plano. ¿Por qué? Porque esta escala 1,50, que fue la relación que hicimos ahora de 100 dividido 50 me da 2. Ese sería el espacio. Pero no cambiaría si pongo otra escala. Si pongo otra escala cambiaría en el dibujo el ancho, pero la medida sigue siendo 10 centímetros. Sigue siendo 10 centímetros. ¿Sí? Así sucesivamente. Bueno, profe, entonces lo que yo quiero como que usted me ratifique es, una cosa es las medidas con regla, o sea, yo mido allí, pero los números que aparecen ahí, por ejemplo, NPT, me está diciendo 10 centímetros, esa es la realidad, o sea, eso es lo que yo tengo que decir. Exactamente. O sea, que más arriba, por ejemplo, hay un 1, o sea, todas las otras medidas, entonces yo no las tengo que convertir ni dividir, sino que eso es lo real. Esto es lo real. Lo que pasa es que cuando usted imprima el plano a escala 1 en 50 le va a salir pequeñito para la hoja que va a ser, que está destinado para mostrarse. Por ejemplo, este plano está hecho para una hoja tamaño carta, creo. Entonces, cuando usted imprima este plano, le va a salir a escala 1 en 50 y le va a mostrar todas estas medidas. Pero si usted va a construir esta caseta, de aquí a aquí mide 1 metro. No es la medida que aparece pues en centímetros en el dibujo, ¿no? Esto es 1 metro, ya. estos son 10 centímetros. O sea, en general en todos los planos uno se atiene a los números que están allí. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí. Gracias, profe. Esa es la realidad. ¿Listo? Entonces, y lo otro, ya para terminar, sería esta escala, la escala gráfica. Actualmente ya se está usando mucho la escala gráfica en los planos. ¿Por qué? Porque es que, bueno, primero que todo, aunque ya los planos, les soy sincero, los planos ya se imprimen normalmente para la construcción, o sea, cuando se va a tener, y eso. Cuando se está construyendo, entonces se imprimen los planos, porque ya, por ejemplo, en la obra hay mucho arquitecto y mucho ingeniero que utilizan tablets. Entonces el plano yo lo puedo ver en la tablet y estar recorriendo mi obra y estar mirando en la tablet las medidas. Entonces, esta escala es muy buena cuando yo la imprimo. Y también es muy buena cuando yo fotocopio el plano. Si yo hago una fotocopia
Si yo hago una fotocopia, la fotocopia distorsiona la escala. Entonces, al distorsionar la escala, es muy difícil saber exactamente la escala a la cual fue impreso. Por ejemplo, fue impreso a escala 1:50, pero yo le saco una fotocopia a esto, inmediatamente se pierde la escala de 1:50 en la fotocopia. Entonces, para eso se hace la escala gráfica, porque cuando yo fotocopio el plano que está impreso a 1:50, la fotocopia cambia también la escala en el momento de, de hacer la copia. Entonces yo puedo medir, por ejemplo, de aquí hasta acá, medir y me dice que esta medida de acá hasta acá es 50 centímetros hasta acá, que aquí es 1 metro y que de aquí a aquí hay 2 metros y que desde este punto del 0 hasta acá hay 3 metros. Entonces yo podría perfectamente medir acá, si es en una fotocopia, y medir después en el plano y me doy cuenta exactamente de la medida que tiene. Entonces, esta no me daría problemas con el tipo de escala en el momento en que se fotocopie un plano. Si yo lo imprimo por primera vez, me va a salir a esta escala, la escala 1:50. ¿Sí? Pero si yo lo fotocopio, voy a perder la escala. Inmediatamente pierdo la escala. Entonces, para eso sirve la escala gráfica. Bueno, señores, yo les voy a dejar este documento, se los voy a compartir para que revisen el resto. Aquí que nosotros vimos la parte de las plantas, aquí están los enlaces. Todos estos enlaces los van revisando, los van estudiando. Alcanzamos a ver algo sobre cortes, aquí les va a profundizar un poco más sobre cortes y van a estudiar también esta parte de alzados y fachadas y elevaciones, ¿sí? Para que revisen. Aquí hay otros enlaces que les pueden servir. Y aquí hay unos términos, por ejemplo, el vano, el antepecho, el dintel, el tabique. Tabique es una pared, la cota es la dimensión en el plano. Lo que es la rosa de los vientos, consulten qué es una rosa de los vientos. Esto no es tarea, esto no es tarea, esto es para que lo consulten. ¿Qué es un rótulo o una mancheta o un cajetín? Esto es lo mismo, o sea, son sinónimos. El rótulo es una cosa, la mancheta es lo mismo que el rótulo, pero dicho con otra palabra. Cajetín también lo llaman a lo mismo que es el rótulo. Entonces, revisen qué es un rótulo o mancheta o cajetín, estos son sinónimos entre sí. Esto no es para que me lo envíen ni nada por el estilo. Mañana vemos otro proceso dentro de los planos y revisamos esa parte. ¿Listo? Entonces, aquí yo les voy a entregar este documento. Les entrego también este video y les voy a dejar otro videito que de pronto hay más explicaciones sobre lo que vimos hoy en la clase.